Te enseñaron que ser buena persona era decir que sí, que amar era estar disponible, que callarte era mejor que incomodar. Y así creciste, confundiendo amor con complacencia. Pero complacer a todos tiene un costo, te desconecta de ti. Y cada vez que dices sí sin querer, te estás diciendo que no a ti mismo, a ti misma. Y hoy quiero hablarte de eso, de cómo dejar de vivir para los demás y empezar por fin a vivir para ti. Complacer no parece un problema, hasta que te das cuenta de todo lo que te está costando. Porque al principio crees que decir que sí te hace buena persona, que estar para todos es señal de amor, que callarte es madurez. Pero después el cuerpo empieza a hablar y lo hace con ansiedad, con insomnio, con cansancio emocional. Porque adentro hay una parte de ti que se siente olvidada por ti. Muchas personas que llegan a terapia me dicen, no sé cómo poner límite, Gonzalo, sin sentir culpa. Me cuesta decir que no, Gonzalo, sin sentir que estoy fallando. Y no es que no sepan, es que en algún momento de su historia aprendieron que poner límites era peligroso, que podían perder el cariño de alguien, o que serían vistos como egoístas, ingratos o malos. Así que comenzaron a complacer para pertenecer y ajustarse para ser aceptados y a cuidar el vínculo a costa de sí mismos. Y eso es lo más profundo de este patrón. No es solo el comportamiento, es supervivencia emocional. Recuerdo una paciente que me decía que cada vez que alguien necesitaba algo en su familia, soltaba todo para ayudar. Nunca decía que no, nunca postergaba. Pero luego se sentía agotada, triste, desconectada. Y un día me dijo, me siento invisible, Gonzalo, pero no puedo dejar de estar para ellos. Y cuando exploramos eso en sesión apareció una herida muy vieja, ya que desde niña solo se sentía amada cuando era útil, cuando ayudaba, cuando no molestaba, cuando era la que se portaba bien. Y ahí entendió que su miedo no era el conflicto, era el rechazo. A dejar de ser querida si empezaba a mostrarse tal cual era, con sus límites, con sus necesidades. Y tal vez a ti también te pasa. Tal vez has dicho sí a cosas que no querías. Has sostenido relaciones donde tu silencio era la única manera de no perder al otro. Has evitado poner límites porque temías a que te dejaran, que hablaran mal de ti, que te juzgaran. Pero, ¿y si te dijera que esa culpa que sientes al decir que no es tu verdad? Es una programación, es un sistema emocional heredado, aprendido y reforzado durante años. Y que aún así lo puedes reescribir, de que complacer no es amor. Es miedo, es la necesidad de ser aceptado, disfrazada de generosidad. Y no estoy diciendo que no seas generoso. Lo que estoy diciendo es que cuando tu generosidad te cuesta paz, tiempo, dignidad o energía vital, ya no es generosidad, es autoabandono. Y el alma lo sabe muy bien. Así que aquí empieza el primer cambio de perspectiva. Poner límites no es un acto de separación, es un acto de orden, es un acto de amor interno. Es decir, yo también existo en este vínculo. Mi espacio, mi energía y mis decisiones también importan. Y si alguien no puede aceptar eso, tal vez ese vínculo solo era posible desde el silencio. Pero tú no naciste para vivir callada o callado, ni disponible 24/7, ni sacrificada por los demás. Naciste para expresarte, para vivir desde tu verdad. Y tu verdad necesita límites. Y poner límites por primera vez puede sentirse como traición, pero no lo es. Es el alma ajustando una estructura que lleva años torcida. Es tu energía volviendo a su propio eje. Y claro, al principio duele, porque estás revirtiendo un patrón que fue tu forma de sobrevivir. No poner límites te mantuvo a salvo del conflicto. Te mantuvo querible, te mantuvo en ciertos vínculos, pero también te mantuvo lejos de ti. Y hay algo que casi nadie te dice. Poner límites puede activar culpa, tristeza o incluso miedo físico. Y no es porque esté mal, es porque tu cuerpo está acostumbrado a que agradar es igual a pertenecer. Y cuando deja de agradar a todos, una parte de ti cree que se va a quedar solo. Y esa parte no necesita juicio, necesita contención. Otro paciente me decía, puse límites por primera vez, Gonzalo, y me sentí mal todo el día, como si hubiera hecho algo horrible. Y no lo hizo. Solo le dijo a su hermana que no le iba a prestar dinero otra vez. Pero su cuerpo reaccionó como si hubiera cometido una traición. Trabajamos con respiración, con reprogramación de pensamientos y con frases internas como estoy segura aunque alguien se enoje conmigo. No tengo que cargar con todo para ser amada. Mi límite es un acto de amor, no de rechazo. Y después de unos días pudo sentirlo. La culpa no era real, era una memoria emocional. Eso es importante. El hecho de que algo duela
no significa que estés haciendo algo mal. A veces duele porque por fin estás sanando. Y aquí te quiero dejar una imagen que siempre en algunos casos usamos en terapia. Poner límites es como realinear tu columna vertebral. Si ha estado torcida por años, al empezar a enderezarla, duele. Pero ese dolor no es daño, es realineación. Y otra cosa que puede pasar con algunas personas es que se alejen cuando empiezas a poner límites. Y eso también duele. Pero no te asustes, no están rechazándote a ti, están rechazando el cambio, que ya no les permite aprovecharse de esa disponibilidad total. Y si un vínculo no puede sostenerse con respeto, tal vez nunca fue un vínculo, fue un contrato de desgaste emocional. Cuando empiezas a poner límites, algo hermoso ocurre lentamente. Tu energía empieza a regresar a ti, tu cuerpo se relaja. Tu mente se ordena y tu alma se expande porque estás dejando de cargar lo que no es tuyo. Así que si después de poner límites empiezas a sentir culpa, ansiedad o tristeza, no huyas. Respira, sostente y recuerda que estás atravesando una vieja herida y al otro lado de esa herida hay una versión de ti que ya no vive para complacer. ¿Y sabes qué pasa cuando empiezas a vivir con límites sanos? Todo se ordena. No porque los demás cambien, sino porque tú dejas de permitir lo que te hace daño. Y entonces las personas que solo se quedaban si tú las anulabas, empiezan a irse. Y sí, al principio asusta, pero también libera. Porque detrás de cada persona que se va cuando tú te respetas, viene un espacio vacío que se llena con calma, con verdad y con vínculos más reales. Y recuerdo otra paciente que siempre decía que sí, era la amiga disponible, la hija obediente, la pareja perfecta. Nunca se enojaba, nunca decía no puedo y nunca cuestionaba nada. Hasta que un día se quebró, colapsó emocionalmente y sentía que nadie la veía, que todos la daban por hecho. Y en terapia trabajamos profundamente su necesidad de aprobación. Y una frase se volvió clave en su proceso. Si tengo que dejarme de lado para mantener algo, ese algo no me está eligiendo de verdad. Y con el tiempo empezó a practicar pequeños límites, porque esto no es rápido. Y empezó a no justificar sus decisiones, pedir lo que necesitaba, decir no puedo hoy sin excusas. Y el resultado, perdió a 2 personas que estaban solo por conveniencia, pero ganó una paz que no conocía. Y más adelante empezaron a llegar vínculos nuevos, porque sí, se empieza a ordenar todo, chicos. Más honestos, más equilibrados, porque el universo se reorganiza cuando tú te empiezas a elegir. Y una vida con límites sanos se siente así. Duermes mejor, tienes conversaciones más reales, sientes menos ansiedad social, disfrutas del silencio sin sentir culpa y lo más importante es que te sientes completo, aunque no todos te aprueben. Eso es libertad emocional. No vivir en función de agradar, sino en función de ser. Y aquí te quiero decir algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. No tienes que explicar tus límites, no tienes que justificar tu cansancio, no tienes que pedir permiso para descansar, decir no, cambiar de opinión o elegirte. Tienes derecho a tu espacio, tienes derecho a tu energía, tienes derecho a ti. Y quien no puede aceptar eso, no es tu responsabilidad sostenerlo. Así que los límites no alejan al amor, alejan al egoísmo, al abuso emocional, a las dinámicas unilaterales. Pero el amor de verdad, ese no se va porque pongas límites. Al contrario, florece porque se siente más seguro cuando tú estás en paz contigo misma o contigo mismo. Así que quiero que te tomes unos minutos para hacer un ejercicio muy importante, porque entender esto no es suficiente. Necesitas anclarlo en tu cuerpo, en tu historia, en tu verdad. Así que vas a tomar una hoja y vas a poner 2 columnas. En la primera columna escribe 3 situaciones recientes en donde tuviste que decir que sí, pero no querías. Y junto a cada una, responde con honestidad. ¿Qué sentí antes, durante y después de ese sí? Y en la segunda columna escribe, ¿cómo hubiera sido poner un límite ahí? ¿Qué me hubiera dado miedo? ¿Qué parte de mí se hubiera liberado? ¿Cómo hubiera cambiado mi día, mi energía, mi relación conmigo? Y este ejercicio no es para juzgarte, es para que te des cuenta de cuánto poder emocional has entregado por miedo a no decepcionar. Y luego elige una frase que vas a repetir durante 7 días. Y puede ser alguna de estas. Déjame te ayudo. Mi no también es una forma de cuidarme. No tengo que complacer para merecer. Estoy a salvo cuando me elijo. Mi paz vale más que la aprobación de los demás. Y estas frases no son solo palabras, son semillas. Cada vez que las repitas, estás reescribiendo tu historia interna. Le estás enseñando a tu cuerpo que no necesita seguir esforzándose para ser amado. Y cuando haces eso, algo muy profundo comienza a cambiar. Así que ahora, si puedes, cierra tus ojos. Vamos a apagar estas luces. Coloca tus manos en tu pecho y respira.
Empieza a descansar cada parte de tu cuerpo, desde tu cabeza a tus pies. Imagina que estás frente a una versión de ti que siempre decía que sí, que vivía para complacer, que aguantaba para no incomodar. Mírala, míralo. Está agotada, agotado, con el alma cansada de sostener todo. Acércate con ternura y dile, mirándola a los ojos, ya no tienes que cargar con todo. Hoy te doy permiso de descansar. Hoy te elijo y por ti empiezo a poner límites. Y ahora observa cómo esa versión de ti se funde contigo. Respira profundo. Siente como algo se acomoda por dentro. Cómo vuelve el aire, cómo aparece una nueva voz, más clara, más tuya. Eso. Y empezamos a volver lentamente. Cuando por fin pones sus límites, algo se ordena por dentro y descubres que no perdiste a nadie. Te encontraste a ti, pero hay un paso más, porque muchas veces, después del límite, viene el duelo. El duelo por lo que ya no encaja, por lo que sueltas cuando dejas de complacer. Y si estás en ese punto, este otro video puede ayudarte a cerrar esa etapa. Nos vemos ahí. Un abrazo.